compatriotas, buenas noches, yo soy Dante Trujillo y esta es la quinta edición ya de este experimento conversacional llamado Puesto de Confianza. Como ya he dicho y ahora repito, la intención era salir con el programa durante la cuarentena, pero resulta que esta se acabó oficialmente el martes pasado y sin embargo con ella no se ha terminado la incertidumbre general, sino que por el contrario me parece que persisten las dudas y las preguntas respecto a lo que sigue sucediendo en el Perú y el mundo a propósito de la crisis sanitaria. Mientras vemos cómo nos va con esta nueva normalidad o anormalidad, y nos vamos adaptando, y también porque sencillamente me provoca continuar aprendiendo, conversando, al menos durante julio, y luego ya veremos qué pasa. A la producción heroica se ha sumado, además de un foco de influencer que me han prestado esta mañana, una nueva música de introducción. Se trata de la canción Control, del disco del 2016, El Hombre Misterioso, de la gran banda nacional del mismo nombre. Gracias por ello. Bueno, hoy es viernes 3 de julio del 2020, hasta anoche ya superamos los 10.000 muertos confirmados en el Perú, que es como si sumásemos toda la población de Punta Negra y la de Santa María. Estamos hablando solamente de las cifras confirmadas de fallecidos. Una vez más dedico este programa a la memoria de quienes esta semana perdieron la vida debido al COVID, a sus deudos y a los miles o ya millones de peruanos que están atravesando momentos sumamente difíciles. También está dedicado muy especialmente a Santiago Manuín, el entrañable líder de la nación aguajún que muriera el miércoles víctima de la enfermedad. En la comunidad amazónica donde vivía Santiago no había oxígeno, así que tuvo que ser trasladado a Chiclayo, a donde llegó demasiado tarde. Manuín era un hombre bastante querido y sabio, y una persona valiente que amaba a su pueblo. Ojalá la tierra le sea leve. Esta noche creo que tendremos un lindo programa. Me acompaña el gran Marco Avilés, viejo amigo, camarada, de quien como corresponde haré una presentación apretadísima. Marco estudió periodismo en San Marcos y trabajó en el comercio por varios años antes de convertirse en el director editorial de la ya legendaria revista Etiqueta Negra y posteriormente de la revista experimental Cometa. Ha escrito crónicas y reportajes para revistas y diarios de medio mundo y ha editado la antología Locos, Malos y Virtuosos y publicado los libros de crónicas Día de Visita, lleno de grandes historias sobre la vida de las mujeres recluidas en la cárcel de Lima. Es un libro editado, si no me equivoco, en Lima en el 2012 y posteriormente por Libros del Knockout en España en el 2017. Ya tocaría hacer una reedición local. Vamos a hablar un poco del tema luego. En el 2016 salió De dónde venimos los cholos, que se convirtió en una especie de fenómeno editorial en nuestro país, y luego publicó No soy tu cholo. Ha sido profesor de periodismo literario en la UPC y hoy vive en Estados Unidos, en Filadelfia, desde donde se comunicará con nosotros y donde cursa un doctorado en la Universidad de Pensilvania. Desde hace ya unos cuantos años, Marco Avilés también se ha convertido en una de las voces más solventes para tratar temas de racismo y discriminación, y de eso será también, y principalmente más bien, de lo que hablaremos esta noche. Hola Marco, gracias por estar ahí y por soportar todo este floro. Gracias, Dante. Feliz de estar acá en este programa disfrutando de la normalidad contigo. Sí, bueno, feliz es una manera, es como algo que uno se dice, ¿no? Ya casi como, no sé por qué, ¿no? Porque, porque las cosas están complicadas, ¿no? Como las cifras que has dicho, la muerte de este líder aguajún, trágica, ¿no? Porque es increíble todavía que la gente tenga que trasladarse desde la selva hasta la costa para atender su salud en el Perú del 2020, ¿no? Así es. Empecemos precisamente hablando de la muerte de Santiago Manuín. Para quienes no lo sepan, Santiago Manuín fue herido y a partir de entonces se hizo un poco más popular, digamos, fuera de su ámbito. Fue herido, decía, durante el Baguazo, donde estuvo en la línea del frente combatiendo las tropelías perpetradas por el gobierno de Alan García y su entonces querida ministra Mercedes Arauz. Todo parece indicar que para la muerte de este líder conspiraron la mala fortuna y la negligencia,
Pues te cuento, Marco, que fue derivado de Santa María de Nieva a Chiclayo, donde le hicieron un examen que dio negativo, por lo que lo regresaron a su comunidad, donde se le hizo una segunda prueba que arrojó esta vez positivo, para lo cual lo volvieron a llevar a Chiclayo, donde murió a las 7 de la noche del miércoles en el hospital Luis Geisel. Pero creo que no solo podemos culpar a la mala fortuna y a la negligencia, sino que pienso que la crisis sanitaria ha puesto una vez más en evidencia la vergonzosa relegación de cientos de años que sufren las naciones amazónicas por parte del Estado. Esto sencillamente no llega a la selva, ¿no? Parece no interesarle, salvo por cuanto pueda expoliar de su inmenso y rico territorio. Los amazónicos hace un siglo, durante el holocausto del caucho y ahora mismo, siguen siendo ciudadanos, ni siquiera de segunda, sino simplemente son no ciudadanos. Entonces, para entrar ya en materia y para empezar a escucharte, Marco, ¿cómo podemos ser un país que está a punto de celebrar 200 años mientras sistemáticamente ninguneamos a las 52 etnias amazónicas, su cultura y sus saberes ancestrales? Sí, lo que decía era como leyendo un poco el anuncio del gobierno sobre la identificación masiva de las comunidades amazónicas. Lo que me sorprendía era que no se va a levantar esta información para generar pues, planes de mejora de su calidad de vida, sino porque se están básicamente como preparando la concesión de sus territorios. Hay empresas que están interesadas en la explotación de recursos, ¿no? Y entonces, a mí me llama mucho, mucho la atención eso y la manera como se plantea, ¿no? Es como, no es que la pandemia o sea, esta narrativa de que la pandemia nos está mostrando y que nos ha hecho como, nos ha llevado a un estado de lucidez y que a partir de ahora vamos a solucionar este país tan desigual, termina siendo como una situación pasajera y hasta ridícula, ¿no? Porque creo que muchas personas hemos creído que esta lucidez nos va a llevar a un punto mejor. Y que el gobierno diga esto de manera tan abierta, es brutal, porque, como decías, ¿no? Las personas que viven en la Amazonía, que son calificadas como indígenas, pues sí, viven en una situación de no ciudadanos, ¿no? Son no ciudadanos. Y la parte más irónica es que, como dice la ministra Alba, se les va, una vez que estén identificados, las consultas se van a hacer, entre otras cosas, a través de Internet, ¿no? Sí. Y esto es terrible porque ni siquiera en Lima las personas tenemos Internet. El Internet en ciudades como Iquitos es malo, y uno se pregunta, y en estas zonas como, no sé, como Camisea, Segaquiato, ¿no? Las comunidades que están incluso más aisladas, o sea, cómo se van a conectar, ¿no? Y esto, la verdad, a mí no, o sea, podría decir, oh, eso es una burla, pero en verdad es un poco otro capítulo más de la desconexión entre Lima y el resto del país, el país indígena, ¿no? Entonces, en verdad, no es que no hemos aprendido nada. O sea, y no estamos como país, como sociedad, como dando un giro a nuestra propia historia, sino simplemente estamos como continuando lo que ya se veía, con el agravante de que ahora esto, con la información que se tiene, genera más como cólera, ¿no? O sea, y la cólera me parece que es un sentimiento que hay que como reconocer, porque hay una culpabilización de la rabia, ¿no? Es como que las personas no tenemos derecho a sentir rabia. Y no es así, porque dentro de nuestras vidas privadas hay muchas cosas que nos dan cólera cuando estamos manejando en la ciudad de Lima, cuando estamos manejando bicicleta, caminando y nos tocan el claxon, es la experiencia, uno vive una experiencia de cólera continua, ¿no? Pero, y estas actitudes como políticas ya como macro del gobierno, o sea, en verdad dan mucha cólera. Y mira, o sea, yo no soy una persona amazónica, ¿no? Sin embargo, o sea, solamente leyendo esto, la verdad es como,
sea, no sé, me da ganas de romper un par de cuadernos, o sea, porque no, o sea, de verdad no lo entiendo, ¿no? Y, y es interesante que empezamos hablando de Santiago Manuín, ¿no? Hace unos días también un poeta aguajún, Bikut Sanchium, es un Ujú. joven aguajún, me mandó un librito que está como preparando, es su segundo libro, ¿no? Y su libro se llama Mi pueblo y mi patria. Y el primer poema se titula Mi patria me dejó, ¿no? Y voy a leer un par de líneas nomás. A Dice, ver, por favor. mi patria me hizo pobre de sueño. Dice. Desde su ventana colonial miró mi sueño de la calle hastiada sin patria. Pero yo caminé en su calle bañada de amor, con un rostro de amor de mi pueblo. Comí en un rincón inolvidable. Esa es mi patria, el pueblo de mi calle. Al sentir el ser del pueblo en la calle, hice mi entusiasmo en el cielo de la bandera de mi pueblo y así aceleré la pasión por mi patria. Luego partí a su encuentro como un niño hambriento, fue a su encuentro, hambriento de alma e inspiración, pero mi patria me expulsó nuevamente de su techo con una sonrisa avara, ¿no? Y no sé, a mí Vale. o sea, todo está muy conectado, la experiencia de ser indígena en el país es una experiencia de no pertenecer, a pesar de que más bien el discurso oficial y oficialista de Ujú, parte de historiadores, intelectuales, es como que los peruanos pertenecemos a esto que se ujú, inició en 1821 como un capítulo ujú, nuevo en el que todavía estamos, ¿no? Y ujú. eso es una mentira, ¿no? Es un mito. Y ya con esto solo termino porque estaba pensando también en este ping-pong entre Alberto Vergara y Flores Galindo, ¿no? El Ciudadanos sin República, República sin Ciudadanos. Y Ujú. todo es como, es interesante ese debate, pero si uno lo ve desde la experiencia indígena, como dijiste, el Estado no los ve como ciudadanos, o sea, es una experiencia de ser no ciudadano, Ujú. y un país que produce no ciudadanos de manera tan normal y abundante, no es una república tampoco, ¿no? O sea, en todo caso, la república es lo que queremos ser, no lo que somos. De Y, acuerdo. y ciudadanos, si uno es indígena, tampoco uno es ciudadano. Entonces, en verdad no tenemos ni república ni ciudadanía plena, ¿no? Entonces, me parece interesante un poco como ver también las cosas dar un paso más, ¿no? Mm. Solo para apuntar un detalle, el punto de Vergara, que no es nuevo, por cierto, ya tiene años dándole vueltas a ese mismo asunto, va precisamente por ese lado, porque es una república sin ciudadanos, o mejor dicho, son ciudadanos sin república, ¿no? Digo porque he seguido más o menos como tú este debate alrededor del ensayo que se ha propalado de Vergara en estos días. Me parece que tiene cosas muy interesantes y atendibles, ¿no? ¿No? Como siempre, en realidad, viniendo de él. Que uno puede discrepar o no es otra cosa. Pues sí, a mí me parece que lo que dices es completamente cierto y lo suscribo y me parece que se agrava en la vergüenza de que la Amazonía no existe, salvo como imagen pintoresca o como dije antes, para expoliarla, ¿no? Para al momento de la expoliación de la madera, del oro, el petróleo, de todo, ahí está. Para eso está bueno, para eso sí somos parte del mismo país, pero a la hora de la verdad, pues son efectivamente ciudadanos a los que no les llega la salud, a los que no les llega la justicia, a los que no les llega la educación, el internet, el agua, el desagüe. Entonces, ¿qué clase de ciudadanos son? ¿No? Es una actitud cínica que se ha tenido frente a ellos a lo largo de siglos, pero que por supuesto se hace más vergonzoso, más infame estoy de acuerdo contigo, desde la creación de la República, la creación formal, digamos, de la República Peruana. ¿No? Eh, Voy a cambiar un poquito de tema. Junto con la cuarentena, se fue junio, ¿no? Que es el mes tradicional, ya mes del orgullo LGBT y también de la cultura afroperuana. Justo, precisamente, dos de las comunidades más discriminadas y relegadas del país.
Un paréntesis, salió una encuesta el otro día que mencionaba que la población LGBT es la más discriminada del país. Incluso, lo cual me parece un poco paradójico, es más discriminada que la gente, por un punto porcentual, más que la gente que tiene HIV. O sea, las personas de orientación sexual LGBT son más discriminadas que los que padecen HIV, lo que me parece una paradoja triste, ¿no? Bueno, decía, respecto al mes de junio, que también es el mes donde se conmemora la cultura afroperuana. Hace unos días, el cambio de nombre de la tan tradicional como artificial mazamorra negrita agitó el cotarro, pues, ¿no? Y cada persona parece que tiene una opinión única del tema y los motivos del cambio por parte de Alicor pueden ser tan nobles como propiciados simplemente por el marketing, ¿no? Eso ya, digamos, es un pleito aparte. La cosa es que anunciaron el cambio y ardió la pradera mediática al toque, ¿no? Dime, Marco, en tus propias palabras, conociendo tan bien el tema, ¿por qué debería importarnos? O sea, ¿por qué es relevante dicho cambio y cuál es su poder simbólico? Am, sí, es loco todo lo que toda la tinta y todas como las teclas que se Ujú, machucaron en este debate, ¿no? ujú, Por esto. ujú, En verdad, digamos, en un mundo ideal, este cambio debería ser como, o generar como una indiferencia como amable, ¿no? Oh, está bien, genial, ujú, ¿no? Ya lo están haciendo otras marcas en Estados Unidos, en fin, ¿no? Y ujú. dentro del mismo Perú, o sea, las marcas cambian, ¿no? Evolucionan, los logos, ¿no? Pero este es un tema que tiene que ver con, con, con un símbolo racista para el cual todavía no hay no hay un acuerdo, no hay un acuerdo, ¿no? Tenemos acuerdos, por ejemplo, sobre la esvástica y sobre el significado. O sea, yo, Dante, no me puedo abrir la camisa ahorita y mostrarte un tatuaje de la esvástica con orgullo, ¿no? O sea, es como, ¿qué cosa estás haciendo? Ujú, Sabemos reconocer la esvástica como un símbolo relacionado con Hitler, con lo nazi, con el genocidio, en fin, ¿no? Con el racismo en un sentido más brutal. Pero ujú. no podemos reconocer que el uso de imágenes de mujeres negras esclavizadas es racista, porque hay algo que, digamos, que está faltando, ¿no? Cuando vemos la esvástica, lo que tenemos es contexto, es la historia la historia que aprendimos en la escuela, documentales, películas, que nos dice, wow, esto es Hitler, esto es grave. Con el tema de la imagen de mujeres esclavizadas usadas por la publicidad, no tenemos esa historia tan fresca, ¿no? O sea, hay Ujú. gente que no entiende que esa imagen no es de una mujer negra trabajadora, es la imagen de una mujer esclavizada y esa es la historia de esa imagen, ¿no? En Estados Unidos o sea, hay un tipo de una palabra, se llama la mami, ¿no? Es esta mujer que aparece, por ejemplo, en lo que el viento se llevó, en una Claro, serie de claro. marcas, y es la mujer esclava que trabaja en la casa haciendo labores domésticas. Esa es la Aunque historia mira, exacto, esa es la historia de Doña Pepa, de la Negrita, de Sibarita, de Ña Pancha, ¿no? O sea, claro, 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 claro. son una serie de productos cuyo origen es ese. Y la publicidad peruana, que claro, repite tendencias, también en un momento empezó, o sea, recogió esta manera de usar la imagen de las mujeres, ¿no? Ña Pancha en los años 60, y simplemente la repitió Ujú. de manera normal, ¿no? Ñapancha, todos vimos comerciales de Ñapancha. Se repitió, se consumió, se celebró de manera normal hasta que de pronto hay algo que está ocurriendo, que es que hay mucha gente que dice, oye, eso no es normal, ¿no? Eso está relacionado con esto. Gente afroperuana que está diciendo, ¿por qué siempre la imagen de las mujeres de mujeres negras está siendo usada como para subrayar su actitud de servicio, como si su destino fuera el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, Ujú. lo que está cambiando es este entendimiento, esta lucidez que no es general, ¿no? Entonces, yo creo que el debate que hubo, entre comillas, un debate, más bien es un espectáculo de no entendimiento, ¿no? Donde hay personas que no están como usando la historia de nuestro propio país
para poder entender que una imagen puede molestarle a muchas personas, ¿no? Es decir, para decirlo sencillo, hay gente que parece que no sabe que el Perú fue un país esclavista, ¿no? Que las personas negras no eran propietarias de sus propios cuerpos hasta que Ramón Castilla las liberó, ¿no? Ujú. Y aún después de eso, por ejemplo, en el caso de la publicidad, las personas negras no hacían publicidad y creo que todavía la presencia de personas afroperuanas en las agencias de publicidad es como es mínima, ¿no? Entonces, y con esto termino, ¿no? Eh, Estas imágenes publicitarias las hicieron básicamente hombres, en la época en que la publicidad era hecha básicamente por hombres, ¿no? Y eran Ujú. hombres no negros, eran hombres no indígenas, en el caso del Perú, ¿no? Hombres blancos, Ujú. mestizos, ¿no? Un poco habría que como usar estas imágenes, por ejemplo, de Mad Men, ¿no? De la serie Ujú. de Ujú. Ujú. tele, ¿no? Años 50, Claro. 60, donde todos son hombres, ¿no? Y hay un momento, me acuerdo, hay uno de los socios, ¿no? Cooper, ¿no? Este viejo que está entrando a su edificio, ¿no? Y de pronto el tío se sorprende porque ve a una mujer negra. Todo bien. Sí, El me tío, golpeé el dedo. en un episodio, este viejo, ¿no? Es un viejo blanco, ¿no? Se sorprende porque entra a su edificio, ¿no? Lleno de publicistas y ve a una mujer negra y como casi como que se le para la respiración y dice, wow, están cambiando los tiempos, ¿no? Entonces, claro, Ujú. la publicidad fue hecha, bueno, y todavía, principalmente por hombres y en los años 60, 70, 80, todavía la mayoría eran hombres blancos. Entonces, ahí hay otra cosa que analizar, ¿no? Porque Ujú. creo que ya podemos entender de manera más general cuál es el problema cuando solamente hay hombres hablando de mujeres o solamente hay hombres como creando imágenes de mujeres. O sea, hay Ujú. algo que no está bien, pero todavía nos falta entender cuál es el problema cuando son personas mestizas y blancas creando imágenes o usándolas, creando estas imágenes y usándolas, ¿no? De cuando son poblaciones, como llamamos, racializadas, negras o indígenas, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, El tema de... uh-huh, Perdón. No, sí. solamente para subrayar esto es que me hace pensar mucho nuevamente en en la manera como estamos aprendiendo nosotros nuestra propia historia en las escuelas, la historia del Perú, ¿no? Y el hecho de que no haya figuras, perdón, de que no nos detengamos más a discutir sobre la esclavitud y sobre la falta de figuras afroperuanas en nuestros libros de historia, en nuestros libros de literatura, ¿no? Es casi como si no hubieran existido, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, pero algo tiene que estar pasando para que precisamente este cambio que, como tú dijiste al principio, hubiera sido un cambio más irrelevante dentro del inmenso mundo del comercio y del marketing, pues que que tanta gente se haya arañado es porque precisamente se está tocando una fibra, ¿no? O sea que, aunque sea un poco, me parece que pueden significar vientos de cambio. Me has hecho pensar en una cosa interesante, que es bien poco conocida, que es que todo el mundo, o sea, todos tenemos la idea de que eh, de que el fin de la esclavitud en el Perú se dio con Castilla y que se dio como de un día para otro y fue una situación simpática, de que de pronto los afroperuanos de un día para otro salieron a las calles a festejar y así claramente no fue. Curiosamente, el Estado tuvo que reparar económicamente a los propietarios de esclavos. Es algo que no se conoce ni se dice mucho. O sea, les tuvo que dar una indemnización por haber tomado esa decisión de entregar la libertad ciudadana a los esclavizados y se invirtió dineros públicos para ello, porque hasta entonces se tomaba como exactamente como un bien, ¿no? O sea, como cuando hacías el inventario de tu declaración jurada, digamos, algo por el estilo, tú declarabas que tenías una casa, un perro, qué sé yo, ¿no? Tantos caballos y tantos negros, ¿no? Entonces, el Estado te privó de ello y, por lo tanto, te indemnizó, como en otras situaciones se indemniza. Otro asunto que ha estado o ha vuelto a estar en el debate a propósito de ello, de esto que estamos hablando, es el uso de la palabra negro, precisamente, ¿no? Que también has referido, o afro, poniendo en entredicho, de paso ya, la idea misma de raza. ¿Qué piensas al respecto?
Porque sé que tienes una opinión al respecto. Sí, y solo quería señalar esto, que me interesa resaltar el cambio, ¿no?, que mencionaste, Ujú, y ahora voy a ujú, lo que me preguntaste, pero sí, ujú, hay cambio, y por ejemplo, las protestas en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd ujú, tienen un componente diferente a las protestas del Black Lives Matter del 2016 o 2014. O sea, hay algo que la gente ha reparado, es la cantidad de personas blancas y de otras etnicidades que en Estados Unidos han salido a protestar, junto a las ujú, personas afroamericanas, ¿no? Entonces, ujú, eso hay un cambio ahí, hay algo que se abrió, ¿no?, que, que es interesante de leer, porque ya no es solamente la protesta de las personas negras racializadas contra el Estado, sino es la protesta más bien de una sociedad que entiende que hay personas que están siendo como golpeadas, vulneradas, ¿no? Y en el caso del ujú, Perú, sobre todo en este mes que pasó, o sea, la cantidad de personas, por ejemplo, de profesionales, comunicadoras como Ana Lucía Mosquera, Sharon González, ujú, y ya no te digo Sofía Carrillo, bueno, Mónica Carrillo, ujú, ujú, ¿no? Maribel Arrelucea, o sea, hay una cantidad alucinante de voces afroperuanas que han estado dando charlas, conferencias y hablando del tema. Y eso también me hace como nuevamente volver a esto, ¿no? Cambio, ¿no? O sea, hay algo que está moviéndose, hay publicistas afroperuanas como Natalia Barrera, ¿no?, la chica afroperuana, ¿no?, de su ujú, página de Instagram, ujú. que están entrando a la cancha y están entrando a la cancha hablando fuerte, pero hablando como, no sé, con una energía y una lucidez que creo que también es algo que se tiene que como apreciar, ¿no? Creo que lo único que Ujú, faltaría es que los medios no solamente las inviten a hablar de racismo, y no solamente en junio, sino que ujú, les inviten a ujú, hablar de todos los temas de los que pueden hablar, ¿no? Porque ahí hay otra cosa también, es como, tenemos que hablar de racismo, tenemos que buscar a una persona negra, a una persona indígena, ¿no? ujú. Y de ahí nos olvidamos de ellas, ¿no? Pero bueno, o sea, pero sí hay estos cambios, ¿no? Sobre lo negro, afroperuano, o sea, no son palabras iguales, ¿no? Había una confusión en las redes que noté, es como, hay personas que creen que afroperuano es un eufemismo, o afroamericano, en el caso de Estados Unidos, que es un eufemismo para no llamar negro, ¿no? O sea, son palabras diferentes. Para empezar, negro sí responde a esta como categorización racial donde están los blancos, los mongólicos, los negros, ¿no? Ujú, Y es una categoría como colonial que viene desde el poder. O sea, es el poder el que dice, estamos los blancos y están los negros, ¿no? ujú, Y esa palabra en un momento, o sea, que fue como es una palabra para administrar estas poblaciones y que tenía toda esta carga, las personas racializadas, negras, la usan, ¿no? O sea, se apropian de esta palabra que tiene un contenido negativo. De la misma manera o de una manera parecida como en el Perú, por ejemplo, se puede usar ahora la palabra cholo, ¿no? Como una actitud reivindicativa, ¿no? Este, ujú. algo parecido. Y afroamericano, afroperuano, no significa negro, sí estamos hablando de este colectivo, pero con un signo distintivo, porque estamos resaltando la conexión que hay de esta población con África, ¿no? Afrodescendiente, afroamericano, afroperuano, es personas que no solamente son negras, sino son personas que están resaltando que tienen esta conexión con África, ¿no? Y la historia, pues, de cómo llegaron a nuestros O sea, países. es Uh-huh. reivindicativo y cultural, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto. O sea, hay un gesto adicional, ¿no? Ya no es Ujú, solamente de yo me voy a llamar, o sea, voy a como reconocer que sí soy negro, que soy una persona racializada como negra, eh, sino que hay este gesto de también resaltar la conexión con el continente, con el ujú, origen. ujú, Y esto lo del origen es bien interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay este mito de todos somos migrantes, ¿no? Todos hemos llegado al país y, y claro, los afroamericanos, sus como ancestros, no es que llegaron, ¿no? Sino que los secuestraron, ujú. los trajeron a la fuerza, esclavizados, y ahí en Estados Unidos, pues, las antiguas colonias pues, tuvieron que trabajar como a la fuerza. Entonces, no es que llegaron, ¿no? Sino hay esta historia
de secuestro, de muerte, que es como, bueno, es increíble. En este mes que pasó ahí aparecieron unos mapas, ¿no? Surgieron estos mapas, ¿no? Los Ujú. mapas son además reveladores, porque la mayoría de personas esclavizadas ni siquiera fueron a Estados Unidos, a pesar de que uno siente que la esclavitud fue terrible allá de manera especial, pero, o sea, todo el Caribe, Brasil, ¿no? O sea, Brasil tenía una cantidad impresionante de esclavos, o sea, increíble, ¿no? Ujú. Mucho más que Estados Unidos, Ujú. pero Has referido eh, hace un instante algo en lo que todos estamos de alguna manera familiarizados, que es el racismo y la discriminación en el lenguaje publicitario. Eh, pero me parece que lo que no se habla tanto es de ese mismo asunto, pero en los medios de comunicación, en los medios informativos, quiero decir. ¿Cómo se ejerce eso? ¿Cómo lo percibes tú? O sea, ¿cómo detectas eso? ¿Y qué hay que... O sea, si nos vamos a poner en la situación en la saludable situación de cuestionarnos los estereotipos negativos y esos paradigmas que hemos tenido siempre, con los que hemos vivido, ¿cómo podemos tener las antenas preparadas para detectarlo y cómo combatirlo? Esta discriminación normalizada que también se da en los medios de comunicación? sí. Bueno, a veces es un tema como increíble, ¿no? Es, como, es fascinante porque, eh, mira, hace unos días salió una respuesta, un comentario de Jorge Frisancho al artículo de Vergara, ¿no? Sí, Y a mí, la verdad, o sea, me gustó mucho el artículo de Vergara, o sea, lo he subrayado, la verdad, pero también me gusta como esta conversación, ¿no? sí, sí, Y porque son dos capos además, pues, ¿no? sí, y la verdad uno puede como aprender de ese intercambio, ¿no? O Correcto. sea, porque son como miradas que se van sumando, que vas construyendo algo, sumando todo, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces, pero había una frase al final del ensayo de Frisancha que como la subrayé, me decía, no la recuerdo literalmente, pero es eh, algo así como que los peruanos, la categoría de los peruanos no existe, ¿no? O sea, esta idea de que los peruanos somos como un colectivo homogéneo, eso es mentira, porque los peruanos no somos como clones, ¿no? No somos como clones en Ujú. Star Wars, donde todos somos igualitos, compartimos la misma Ujú, historia, ujú, hablamos el mismo ujú. lenguaje. O sea, como dijiste al inicio, ¿no? O sea, hablamos más de 40 lenguas, tenemos distintas historias, distintas experiencias de ciudadanía. Eh, Sin embargo, hay este mito fortísimo de lo mestizo, de que todos somos mestizos, de que, ¿no? Todos somos mestizos. Armónicamente mestizos, además. Sí, es como si en algún momento de la historia, o sea, todas estas como diferentes como grupos, comunidades, hubieran como entrado a una licuadora y se mezclaron y ¡prac! ¿No? O como que en un momento, en un momento de Una licuadora máximo, marca Perú. sí, o en un momento como de máximo erotismo, ¿no? Es como toda la gente se metió a la cama, todos tiraron con todos y ¡pum! De pronto ya estamos acá, todos felices. Entonces, son mitos porque nada de eso ocurrió, ¿no? O sea, no ocurrió. Para empezar, hubo mucha violación, no solamente con las personas negras, con los indígenas, ¿no? Hay un momento en la Revolución y la Tierra donde hay como una escena sobre eso, ¿no? Sobre la violación del patrón hacia las mujeres, ¿no? Indígenas. Pero, pero hay esta idea de que todos somos mestizos y entonces está todo más o menos armónicamente organizado, bien, ¿no? O sea, hay Ujú, clasismo, sí, hay pobres, hay ricos, pero es mentira. Pero entonces, ¿qué ujú, pasa en los medios de comunicación? Que lamentablemente los medios de comunicación no reflejan, igual que el Estado, no reflejan la demografía del país. O sea, tú entras a un diario y todos somos mestizos, o sea, todos parecemos clones, o sea, no hay quechua, no hay aymara, no hay negro, no hay, o sea, ¿qué pasa, no? ujú. Y, y lo mismo pasa, la misma experiencia, por ejemplo, cuando lees a los columnistas de los diarios, ¿no? No hay, no hay afroperuano,
no hay indígena, no hay aguajún. O sea, hay un montón de autores aguajún increíbles que están como ahí en redes sociales, ¿no? Expresándose, pero de pronto en los periódicos no hay esa diversidad. Y entonces ahí hay un punto, por ejemplo, en el que de alguna manera hay que detenernos y ver qué cosa ocurre, porque desde el periodismo, por ejemplo, yo analizando mi propia experiencia, ¿no? Sobre todo Ujú. cuando empecé a hacer periodismo, ¿no? O sea, lo indígena era un tema, era un tema que los periodistas íbamos a cubrir, ¿no? Es como un poco como esta caricatura que hace la Fundación Nuevo Periodismo, como extraterrestres, ¿no? Entonces era como, pum, te ponías tu traje, pa, y ibas al mundo indígena a cubrir. Pero lo indígena como tema, pero el indígena como noticia. El indígena puede ser en algún momento la persona que cuenta la noticia sobre lo indígena, o el indígena puede ser la persona que cuenta la noticia sobre lo que no es indígena dentro de un medio de comunicación oficial. Estas son como preguntas como teóricas, pero creo que en algún momento hay que enfrentarlas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los noticieros de la tele comercial abierta no tengan personas afroperuanas o no tengan personas indígenas, ¿no? En Ujú. su, o sea, todos son personas como blancas, ¿no? A pesar de que, sí, esto es como un poco terrorífico, no usar la palabra blanco, ¿no? Pero es así, ¿no? Y es peor todavía porque muchas de estas personas ni siquiera son periodistas, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Cayetana Aljovín teniendo un programa en Canal 5, Ujú. Panorama, ¿no? Y Ujú. ella puede ser, o sea, no concuerdo políticamente con ella, pero es una profesional, respetable y tal, pero ¿cuál era su experiencia para hacer periodismo? Y uno puede decir, contar, ¿no? Y claro, no hay que estudiar periodismo para hacer periodismo, pero por lo menos para dirigir un programa de tele hay que tener algún tipo de experiencia. Ujú. Lo que te quiero decir es que lamentablemente los medios de comunicación reflejan de manera exacerbada la experiencia de las personas mestizas, urbanas, del país, ¿no? Porque están compuestos principalmente por esa experiencia, ¿no? Ujú. Y es una experiencia urbana además como muy privilegiada, ¿no? Porque no es um, no estamos hablando de personas que viven en San Juan de Lurigancho o en Comas, las que están haciendo los medios, Ujú. sino es esto que se llamaba, como, o se llama, ¿no? Lima moderna, o sea, es eso, esa parte del país la que está como narrando al resto del país, pensando al resto del país, ¿no? Y solamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este libro que sacó la Comisión del Bicentenario, el último, ¿no? Donde hay como Ujú. una serie de Ujú. autores hablando de Sí, la pandemia, sí. a mí me pareció como, es importante, es interesante, todas las personas son increíbles, ¿no? Son muy capas. Sin embargo, cuál es la presencia indígena ahí? Es una, ¿no? Es Rembert, Sí, el sí. pintor, Huitoto, Ujú. y es una experiencia indígena, pero lo indígena no es una, o sea, lo indígena es una categoría colonial para agrupar a todo eso que no es español, que no es blanco, ¿no? Pero la Ujú. experiencia de ser indígena, huitoto, no es similar a la experiencia indígena quechua o aymara. Y ni siquiera, no sé, si vamos más al sur de la Amazonía, ¿no? Los Aracbú, los Shipibo, Ashaninka, o sea, sin embargo, todavía estamos trabajando con eso de cuotas, ¿no? Necesitamos la mirada indígena. Si es que se piensa Claro. así, porque yo creo que a veces ni siquiera se piensa en contar con, ni siquiera con ese token, con ese botoncito de muestra, ¿no? Ujú. Y, Ujú. y ese ensayo, el ensayo de Rembert, solo con eso termino, o sea, a mí me encantó porque es ultra desafiante, ¿no? Lo Sí, que es dice buenazo, sí, yo Rembert también lo leí. Lo que dice Rembrandt al final es, yo los invito a ser indígenas, ¿no? Ujú. Y es Ya. como, a ver, seamos, pues, ¿no? Porque Ujú. sí podemos entender cómo es
ser mestizo. O sea, todos nos podemos reconocer mestizos. Personas blancas, cuando estaba en la época del censo, se reconocían mestizas, ¿no? Personas indígenas, ¿no? También se reconocían mestizas. Pero ¿cómo hacemos para hacer esto que Renberg nos dice, ¿no? No lo sé. Ujú. Escribe muy bien él, y no solamente me refiero a ese ensayo. Ya que lo has mencionado un poco de taquito, no te voy a pedir que me hables de qué opinas del accionar del gobierno, porque sería irnos demasiado del tema, pero sí cómo has visto la comunicación del gobierno. ¿Cómo has visto que, así como hemos tratado los medios, cómo ves la comunicación desde el gobierno de cara a todas esas comunidades que no son una sola, ¿no? Que no Ujú. son hegemónicas, que no son homogéneas, perdón? Sí, o sea, mira, yo creo, hay una cosa, ¿no? O sea, el gobierno con los errores, aciertos y todo, creo que ha, Ujú, ha estado trabajando hasta la extenuación. Seguramente hay excepciones, ¿no? O sea, ujú, se ve un gobierno que ha estado como enfrentando una crisis inédita, o sea, que ningún otro gobierno ha enfrentado algo así, ¿no? Entonces hay ujú, como que reconocer eso, ¿no? Que esa gente como que ha estado como trabajando muchísimas horas, cansados, en fin, ¿no? Y han ujú, estado trabajando con un Estado que han heredado, y es un Estado pues como calamitoso, ¿no? Es como que te den pues una, no sé, un tico con las llantas bajas y te digan, oye, ahora vas a correr el Gran Prix de Mónaco, ¿no? Y entonces, o sea, haces lo mejor que puedes, ¿no? Con ese Estado, ¿no? Pero, en fin, yo creo que también eso es lo que te decía para los medios, sobre los medios de comunicación, es un poco más o menos lo que pasa con el gobierno, ¿no? Es esta parte del Perú eh, que está como decidiendo el destino del resto del país, y eso, digamos, no tendría que ser malo, pero lo malo es que decidir el destino del país sin entenderlo, y sin querer entenderlo, y sin hacer nada para entenderlo, porque ujú, las mismas organizaciones indígenas, ¿no? Chirapa y AIDESEP, ujú, una serie de organizaciones, han estado diciendo, oigan, no solamente nos estamos muriendo, nos estamos enfermando, sino que ni siquiera nos están considerando allí donde están tomando decisiones para poder nosotros informarles qué cosa se podría hacer. ujú. O sea, es loco, o sea, de verdad es como, yo, y esto como nuevamente, ¿no? O sea, no es culpa de este gobierno, o sea, esto es algo que se hereda, esta desconexión, Ujú. pero, pero yo creo que sí se ha podido hacer algo más en ese sentido, ¿no? O sea, sí incluir como voces de las comunidades indígenas distintas Ujú, en, en los órganos del alto, como, no sé cómo decirlo, pero digamos del ejecutivo, ¿no? ujú, O sea, ujú, asesores, eh, porque se necesitan, ¿no? O sea, no puedes gobernar un país con 40 lenguas donde todos tus funcionarios, el 99% de funcionarios solamente habla español, ¿no? O sea, ujú, eso es de locos, ¿no? ujú, Y yo no sé, yo, por ejemplo, alguna vez he dado talleres en el Ministerio de Cultura hace algunos ujú, años y ujú, uno diría, güey, ¿no? En el Ministerio de Cultura hay diversidad y no hay diversidad, ¿no? O sea, hay gente muy capacitada, pero como conjunto no es diverso, ¿no? Es como decir, vamos a ir al Mundial y tenemos 21 delanteros. A ver, ¿qué haces ujú. con 21 delanteros en el Mundial? ¿No? O sea, no, somos todavía eso, ¿no? Este, Tengo la impresión, o por lo menos la ilusión, de que ese asunto empiece a cambiar en el área de interculturalidad del Ministerio de Cultura, pero vamos a ver. Voy a cambiar un cachito el tema. Tengo la impresión, y qué bueno estar hablando contigo para poder preguntártelo. Tengo la impresión de que otro grupo muy relegado y que la está pasando fatal durante la pandemia es la población inmigrante venezolana. Siendo las cifras también las cifras oficiales son de menos de 1 millón, pero las extraoficiales son de 1,5 millones. Y le guste a quien le guste o no, los venezolanos son actualmente parte del país, ¿no? Están en el país. Y muchos
estaban subempleados ya antes de la pandemia o sencillamente no tenían trabajo y ahora pues la deben estar pasando muy mal. ¿Tienes información al respecto? Eh, o sea, no de, bueno, siempre, bueno, los familiares que me van contando lo que pasa con tal persona que trabajaba en la casa de una amiga, ¿no? Ujú, O sea, sí, por ejemplo, en el edificio de una de mis hermanas había una señora venezolana que iba a limpiar una casa y de ujú, pronto dejó de ir porque se enfermó y ella o sea, vive con sus 3 hijos y su esposo en un cuartito. ujú, Y mi hermana se enteró de que estaba con COVID la señora, pero no solo ella, sino todos. ujú. Y a pesar, y a pesar de estar como mal, o sea, y no podían ir pues, a los hospitales sobresaturados y tal, ¿no? Tenían que ir a trabajar, ¿no? O sea, a la calle, a tratar de vender algo, ¿no? Este, sí, como muy, 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 muy mal, Claro. ¿no? Se me está pasando entonces esa información porque pero no he visto ningún reporte al respecto, porque claramente la deben estar pasando peor incluso que los peruanos, ¿no? Y con menos recursos, etcétera, menos apoyo social de redes, de familiares, etcétera, ¿no? O sea, es, Sí, eh, voy y te invito a que lo hagas a revisar un poco ese asunto porque es un pendiente importante. o sea, ahí vi videos virales, hubo como, por ejemplo, no sé, cuando hubo un reparto de máscaras y pedían documentos y no les estaban dando a los venezolanos máscaras y uno dice, oye, claro. pero, o sea, ya cuál es la lógica, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, pero un amigo venezolano que vive en Comas cuando recién llegó Ujú, a Lima, una odisea ujú, y todo, ¿no? ujú. Pero él me decía, oye, ahora ya estoy entendiendo un poco cómo es esta situación, de dónde encajamos, ¿no? O sea, los venezolanos más o menos somos como los cholos, ¿no? O sea, es un poco como estamos encajando ahí, porque claro, la gente nos insulta, nos dice, ¿no? Vete a tu país y tal. Y me decía, oye, es más o menos un poco lo que pasaba con los indígenas cuando vienen y le dicen, oye, vete a tu cuna. Y yo decía, ah, claro, estoy entendiendo el lugar que Claro, ocupamos. Sí, cholosolanos. cholos. Sí. Este, te voy a hacer una pregunta que se la hice la semana pasada a Alberto de Belaunde y me desconcertó, así que voy a hacer una pregunta análoga en el tema que estamos tocando, que es principalmente el racismo y la discriminación. Le preguntaba a Alberto si durante la cuarentena la población LGBT había sufrido más que la población no LGBT, que son los heterosexuales, digamos, ¿no? Y para mi sorpresa me explicó que sí y por qué. Y entonces te quiero trasladar la misma pregunta a este ámbito de conversación. Ya sabemos cómo se dan el racismo y la discriminación en tiempos normales. ¿Cabe suponer que dichas taras, por ejemplo, ahora se han agravado? Ah, pues, pues no lo sé, a mí me gustaría, bueno, la información estadística demuestra que las personas, por ejemplo, con menor educación, no han muerto más y se han enfermado más, ¿no? Ujú, Y en Estados Unidos es como las estadísticas este, son clarísimas sobre como la población negra ha muerto como 3 veces más que la población blanca, ¿no? A pesar de ujú, que las estadísticas no sé, o sea, los porcentajes son diferentes, los latinos, ¿no? Pero, por ejemplo, había en la comunidad latina acá, sobre todo los indocumentados, en una primera etapa, por marzo, abril, ¿no? La gente, yo hablé ujú, con muchas personas, este, eh, tenían este miedo de tener que estar en la situación de ir a una clínica y que los médicos al enterarse de que eran indocumentados latinos decidieran como atender a otras personas como, digamos, nacionales, ¿no? ujú, ujú, ujú. En lugar de esto, ¿no? Y ese miedo era como paralizante para estas personas, ¿no? Y eso, por ejemplo, en medio de la pandemia, con la gente haciendo cuarentena, todavía ICE, ¿no? La policía
que hacía deportaciones, seguía deportando gente, ¿no? Y un amigo de Honduras me decía que la cantidad de hondureños, o sea, que estaban siendo deportados a su país con COVID era como brutal, ¿no? O sea, eso no, digamos que esa máquina no paró. Eh, Ujú, ujú, o sea, yo creo que, o sea, la gente más vulnerable, la gente que normalmente sufre más, o sea, ha sufrido muchísimo, muchísimo más ujú, ahora. ujú, Y sí, o sea, no, el caso de las poblaciones indígenas es brutal, ¿no? Porque si en condiciones normales no tener hospital en tu comunidad es terrible, o sea, una emergencia sanitaria es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que, solo para terminar esto, es que nuestro país hace que estos grupos vulnerables, vulnerados, minorizados, ujú, normalmente sufran más para obtener lo mismo. ujú. Eh, ¿No? O sea, sí lo sabemos, o sea, si tú vives en la Amazonía y quieres ir a la universidad, es probable que te tengas que mudar de tu casa, ¿no? Y esa experiencia de desarraigarse para estudiar no es una experiencia que las personas de Lima, que dirigimos el país, tenemos, ¿no? O sea, Claro. esa experiencia no forma parte de nuestra vida cotidiana, Ujú, de nuestra biografía, ¿no? Eh, ujú. y es así. Ahora, bueno, la pregunta que me hago, ¿no? Todavía es, o sea, ¿qué hacemos con esta repentina lucidez? O sea, ya la pandemia nos ha bofeteado, nos ha mostrado. ¿Qué hacemos, no? Ujú. Um, es muy difícil, creo, conciliar con algo que necesita ser cambiado, ¿no? Yo no soy pesimista para nada. O sea, yo Ujú. creo que sí, el cambio lo noto en el tema de racismo, las nuevas voces, tal, pero tampoco quiero ser como presa de ese optimismo, como fácil de, va a haber un mañana y tomar fotos del sunset y, ¿no? Ujú. Yo creo que el optimismo debe estar unido como a cierta actividad, a cierta acción, a cierta lucha, ¿no? De acuerdo, súper Sí. de acuerdo. Em, Hay un tema que me subleva cada vez que reparo en él, cada vez que lo detecto, y es la normalización de la muerte y de la desgracia. Voy a contar una revelación que yo tuve. Yo tendría pues 15 años, cuando un día abrí el periódico, el comercio presumiblemente, y vi en la página 5, 7, 9, di tú, y vi una pequeña noticia, pero un sueltito, digamos, que se refería a cómo el alcalde de un pueblo súper pequeñito, me parece que en Huancavelica, había sido, di tú, dinamitado, él y otros comuneros, delante de sus paisanos y de sus familiares. Y lo que me conmocionó fue darme cuenta de que eso no era una noticia relevante, eh, que ya nadie se escandalizaba, ya, o sea, porque de alguna manera era parte de lo cotidiano, pues, ¿no? Como los accidentes de tránsito, los resultados de los partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Este, entonces, me temo que una mortandad como la que se está dando ahora en el Perú, por hablar del espectro que nos toca, no se daba pues desde principios de los 90, digamos, ¿no? O sea, muerte masiva, quiero decir, ¿no? O ni siquiera el cólera, digamos, ¿no? Sé que no podemos estar todo el tiempo pues en modo pandemia, ¿no? O sea, no podemos estar todo el día pensando en la pandemia y pensando en los grandes temas o en los temas serios, por llamarlo de alguna manera, pero también me da miedo la indiferencia, nuestra propia indiferencia, o que ese paso a la bendita normalidad nueva nos vuelva indolentes. O sea, lo digo un poco en el sentido de lo que estabas diciendo antes, ¿no? Yo también soy optimista, pero quisiera que ese optimismo no nos obnubile, no nos haga olvidarnos de lo importante
¿no? Que es la vida de las personas, la dignidad de las personas, ¿no? Que el optimismo y la normalidad nos lleve a ser una mejor sociedad, pues, ¿no? Un país más integrado, más justo, más plural, qué sé yo, ¿no? Sí. Am, es loco porque cuando al principio tú mencionabas las cifras de muertes, ¿no? Ya más de 10.000, ¿no? Yo Ujú. decía, contaba, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, un poquito más de marzo, abril, mayo, junio, como 4 meses, algo así. Y es la tercera, perdón, la sexta parte, o es la tercera parte de muertos que Sí, ¿no? Que se le atribuye a Sendero Luminoso durante los años de la guerra. sí, sí, En tres meses, ¿no? La guerra duró 20 años. sí. Y Y estamos hablando de cifras oficiales, ¿ah? claro, o sea hay otros cálculos, ¿no? Que dicen que son Claro, muchos. claro. Y o sea, es brutal, ¿no? O sea, es Ujú. alucinante. Es como que en 4 meses hubiésemos vivido como, no sé, 7 años de la guerra de Sendero Luminoso. Claro, del 85 al 89, ¿verdad? O sea, sí, Y, y, claro. y estamos, y estamos acá, ¿no? Y estamos Sí, acá, es muy difícil de procesar. Hay gente que puede como, eh, digamos, evadirse un poco de esto, decidir, bueno, hoy día voy a ver Netflix, no voy a ver no sé, no alguna serie, The Ozarks, qué sé yo, ¿no? Maratón de maratón de The Avengers, ¿no? Pero hay gente que no puede evadirse de esto que está ocurriendo, ujú, y no solo porque no tenga Netflix, sino porque no hay manera de evadirte si estás enfermo, si tienes a tu familia enferma, si no tienes que comer, ¿no? O sea, esa es tu realidad, ¿no? La no evasión. claro. Este, pero, no sé, yo, mira, cada vez más pienso en este tema del bicentenario, ¿no? Y la utilidad de tener esta fecha, porque de algo tiene que ser útil, o sea, no podemos imaginar que vamos a pasar nomás de manera indiferente el 28 de julio del 2021, ¿no? O sea, Ujú, no hay sentido de celebrar, creo. Además por el contexto, o sea, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Como celebrar claro, en medio de esto. claro. Pero también como conmemorar, no sé, a mí esta república cada vez me suena más a algo que ya debemos dejar atrás, ¿no? O sea, es un lugar como lleno de mitos, de fantasías que son útiles, convenientes para un grupo de personas, pero para otras no tienen nada de sentido, ¿no? Era como lo que por ejemplo, dicen en Estados Unidos, ¿no? Los padres de la patria, Franklin y Jefferson, ¿no? Que Ujú, fundaron Estados Unidos con el ideal de que todos deberían alcanzar la felicidad, etcétera. Pero esa felicidad ellos no la estaban pensando para las personas negras, porque esas personas negras ni siquiera eran consideradas personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Que hubo un movimiento fuerte de lucha por los derechos civiles, donde estas personas esclavizadas pues empezaron a ampliar ese concepto de libertad y de democracia. Eso es un poco lo que dicen ahora muchos autores afroamericanos, ¿no? Esto de que las personas negras, luchando por sus derechos, ampliaron el concepto de democracia, de manera que la democracia de los padres fundadores de Estados Unidos, que era para los blancos nomás, ujú. ¿no? Un siglo después, ahora incluía a los negros, ¿no? A las personas antes esclavizadas. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando leo me gustan mucho los ensayos de Carmen McEvoy también, pero ella tiene también este idealismo sobre sí, ¿no? UNANUE, y ¿no? Las ideas Ujú. fundacionales del país, que son bacanes, pero creo que todavía no se han ampliado lo suficiente. Entonces, ¿Tú crees que es como romantizar, digamos, ¿no? La idea de la república, ¿no? yo creo que es importante recordar, y me parece en ese trabajo, el trabajo de los historiadores me parece como importante porque nos están trayendo un poco al presente todo esto que ocurrió, pero hay algo que hacer todavía, Ujú, ahora en el presente, sobre nuestro concepto de democracia, que es ujú, un concepto de democracia como chiquitito, ¿no? ujú. Y que no incluye a tantas personas o que hace sufrir y morir a tantas personas. Entonces lo que creo es
no sé, o sea, pensando un poco como pastroleándome, pues, ¿no? Así, bueno, ¿cómo sería esta vaina, no? Yo digo, o sea, para mí el mundo ideal lo que deberíamos asumir como país, ¿no? Es como dejar atrás esta república, ¿no? Todos los símbolos de esta república, dejarlos atrás, no borrarlos, no dinamitarlos, sino como atrevernos a dar un paso más allá bajo la idea de que tenemos que construir algo que de verdad nos incluya a todos, ¿no? Y, y es difícil eso porque o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos el consenso? ¿Quién lo Mm, hace? ¿Lo hace el mismo mm, Estado? mm. El mismo gobierno, perdón, ¿no? Y muchas veces, y yo también caigo en el error siempre de, bueno, el gobierno no está haciendo lo suficiente, ¿no? Pero creo que la pandemia me ha hecho notar que la gente que está en el gobierno es gente que está manejando un carro que se está como un poco como cayendo a pedazos y pedirles a ellos que arreglen el carro mientras lo están manejando es algo que no, es algo ilógico, ¿no? O sea, dar estos pasos como más estructurales no es algo que creo que el gobierno o la gente en el gobierno va a poder hacer, ¿no? Tampoco el Congreso, ¿no? Creo que, no sé, hay otras cosas, otras instancias que podríamos empezar o que podríamos reforzar, imaginar, ¿no? Es un tema que yo pienso constantemente, pero llego al mismo punto al que acabas de llegar, que es ¿quién entonces? O sea, ¿cómo se articula el país, el nuevo país? ¿No? Mira, Es una... hay instancias que se crearon, el Acuerdo Nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, Mm, se murió un poco ahí, ¿no? A mí mm. me parece alucinante que Max Hernández, o sea, es una persona como respetable, pero que siga 20 años después, o sea, me parece que no, Ujú, no, ujú, no, o sea, sí, no sé. ujú. Es bien polémico lo que has dicho respecto al bicentenario. No lo suscribo completamente. Lo que sí pienso es que no está el tiempo como para celebraciones y que lo he dicho varias veces, que creo que habría que repensar el bicentenario hacia el 24, digamos, que por cierto, celebraría Ayacucho, que ya de por sí tiene un espíritu más provinciano precisamente, ¿no? Voy a cambiar de tema, voy a salirme un toque de esos asuntos que hemos estado tocando, pero tampoco tanto. Y señalé en la presentación que has trabajado y conoces de cerca el sistema penitenciario peruano, que es una de las varias grietas que ha terminado de abrir, ¿no? La crisis, que es la situación de las cárceles peruanas, ¿no? Que es un tema que los gobiernos se pasan de uno al otro, nadie sabe bien qué hacer con los presos de nuestro país, solo los que saben castigarlos y no reformarlos, los tienen hacinados, violentados, etcétera, ¿no? Brevemente, tú que conoces el tema, por lo menos lo conoces mejor que yo, ¿qué hay que hacer para transformar nuestro sistema carcelario? Wow. Dime tres cosas que tienen que cambiar. O sea, mira, para empezar, asumiendo que las personas que están dentro están dentro por razones justificables, ¿ok? O sea, digamos, o sea, no podemos tener no podemos tener cárceles donde la gente duerme en el suelo, donde, o sea, las cosas que yo, por ejemplo, presencié y que me contaron sobre la experiencia de la cárcel de mujeres es una experiencia de hacinamiento, Ujú, pero uno piensa que el hacinamiento es, pues, pucha, ya estás todo el día con gente, pero la experiencia cotidiana del hacinamiento es brutal, ¿no? O sea, el hecho de, por ujú, ejemplo, de que haya un solo water para 40 mujeres, ¿no? Y ujú. tienen horario para entrar al baño en la mañana, la experiencia de entrar a esta zona donde duermen las presas, por ejemplo, que todavía no tienen asignada una habitación, son como una habitación donde duermen en el suelo, pero una al costado de la otra. Y hay una presa que me decía que la experiencia de dormir y de oler los pedos de tantas mujeres en la noche era como insoportable, ¿no? Y cuando yo pienso en hacinamiento, o sea, nunca hubiera dicho, los pedos, ¿no? Pero la cotidianidad del hacinamiento, este,
es espantosa. Entonces, o sea, por ejemplo, ahí habría que hacer algo con respecto a eso, ¿no? Porque la experiencia carcelaria es torturante, es una tortura, Ujú. ¿no? Claro, hay personas pues, no sé, Fujimori, no, que tienen una experiencia carcelaria que no es comparable, ¿no? O sea, que son Ujú. como llena de privilegios, pero la mayoría de gente tiene esa experiencia que, o sea, que no te hace mejor persona, tú no reflexionas, no cambias, no, más bien te denigras a un punto como que empiezas a cuestionarte cosas como que quien te está denigrando es tu propio país, es tu propio estado, ¿no? Claro, O sea, claro. ese estado que debería como trabajar más bien en tu recuperación, lo que sea, ese estado que te está llevando a un nivel de animalización como casi como no sé, de zoológico o de gallinero, ¿no? Ujú. Y eso es, no sé, muy penoso. Sin ponerse en plan Foucault, aparte, hay una cosa que es que el Estado como castigador, ¿no? O sea, el Estado no como reparador, sino castigador. O sea, la función para con los presos es castigarlos, es hacerlos mal vivir, digamos, ¿no? Como un Estado vengativo, eso es lo que quería decir. Mm. No se venga del que cometió un delito y no hace el mínimo esfuerzo por rehabilitarlo, ¿no? Y para ganarlo hacia la causa social, digamos, ¿no? Es un tema que es interesante y pues ahora ha revelado no es que haya revelado otra vez, no es que lo haya revelado, pero ha mostrado a quienes no lo veían, pues el lado más lamentable de ello, ¿no? Oye, pero, y a propósito de esto de castigar, o sea, he Mm, estado pensando también recientemente en la popularidad que ganan personajes como Forsyth y Urresti, ¿no? ujú, Que digamos, ujú, están como en distintos lugares, ujú. pero no tan distintos también, No, 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 claro que no, claro que no. porque básicamente han ganado popularidad como pateando, botando a los ambulantes, pero además con casi como con el gozo o el visto y bueno de parte de los medios de comunicación, ¿no? Porque ese tipo de actitudes como generaban como tribuna, ¿no? Perdón, generaban mucha atención mediática, ¿no? Sí. Y es loco porque, o sea, si tú botar a los ambulantes de una calle no resuelve el problema ambulatorio, lo único que estás haciendo es como botarlos, ¿no? Claro, O sea, arrimarlo. sí, echarlos. Y esas personas van a seguir siendo igual de pobres y van a Ujú. seguir con la misma necesidad de salir a la calle, ¿no? Pero entonces, qué es lo que genera atención? Obviamente no es la solución de un problema. O sea, Forsyth ni Urresti han solucionado nada. Lo que genera atención es el espectáculo de este orden aparente, ¿no? De votar, de patear a Ujú. gente vulnerable. Y eso es lo que hablas de las cárceles, está muy conectado también con esto, Sí, ¿no? Y es como que sí, genera un tipo de gozo el hecho de ser violento con la gente pobre. sí. Urresti con seguridad te digo que no ha hecho nada, simplemente es de boquilla nomás, ¿no? Y es temible porque es lo que se perfila, ese caudillismo matón, ¿no? Patán el próximo año es más motivo para no celebrar mucho el próximo año. Para ir cerrando, pareciera que vivieras aquí, pero no vives aquí en Perú físicamente, sino que vives en Estados Unidos, como dije al principio. ¿Cómo ves a 4 meses las elecciones? ¿Cómo ves a Biden? ¿Cómo ves a tu tío Trump? O sea que mi tío, mi tío Trump, mi tío Trump está más loco que una, no sé, más loco que una vaca loca. Está como totalmente, es como que viviera en unas drogas que uno dice, wow, yo quiero esas drogas, ¿no? Pero lo peligroso es que está dirigiendo un país en un estado de desquiciamiento, ¿no? Porque, o sea, es así, o sea, es incomparable, o sea, ni siquiera es como Hitler, que tiene una, sabes, que es una violencia organizada y que está como el tío quiere conquistar Europa y que matar a todos, o sea, es un poco como la anarquía de The Joker, por ejemplo, ¿no? El Joker, que Ujú, está ujú, ujú. como jodiendo, ¿no? Es como, es eso, ¿no?
es una maldad con una sonrisa de como que quiero joder a todos. Entonces, yo creo que 4 años más de eso va a ser como brutal. Y tengo la sensación de que la gente no, muchos demócratas que lo apoyaron, pues ahora más bien están pensando no apoyarlo, ¿no? Y pues, del otro lado, tener a Biden tampoco es como demasiado alentador, porque, o sea, no es un tipo progresista, está viejo, o sea, muy viejo ya, ¿no? 78 Ujú, años, ujú, y no quiero caer, o sea, la gente habla de su senilidad, o sea, es algo que está ahí, es evidente que no está bien del todo, ¿no? Y eso ujú, es lo que hay, ¿no? Pero había un ujú, periodista, Tanahasi Coates, que un poco también buscando la manera de ser optimista en esto decía, sí, yo voy a votar por Biden, pero no porque él refleje mis ideas, ¿no? Este, Coates es un periodista negro, como muy simpatizante de Obama, ¿no? Entonces él decía, yo voy a votar por Biden no porque él refleje mis ideas, sino porque yo creo que es el candidato en, es el candidato que veo, en quien veo más posible que mis ideas pueden influenciar, ¿no? O sea, mis ideas ujú. pueden influenciar más en este candidato que obviamente en el otro, ¿no? Entonces yo me ponía, por ejemplo, a pensar o sea, en esos términos en, en la política peruana, ¿no? Porque claro, uno a veces busca como candidatos que más o menos hagan conexión directa contigo, pero Ujú. ya cuando llegamos no sé, a cierta escasez, pues, de talento ahí, creo que hay que ponerse en el escenario de, ok, esto va a ser, vamos a tener que luchar, ¿no? Y qué candidato nuestras luchas podrían como influenciar, o qué candidato podría ser más receptivo hacia estas luchas, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Entonces, no sé, eso es lo que me pareció interesante, ¿no? Pero yo creo que sí, Trump, pues es como el Joker y nos va a joder un poco a todos, ¿no? Más todavía. Mm. Se nos ha pasado ya 1 hora y media. Qué bestia, se pasa volando cuando con gente como tú, a mí el tiempo se me pasa volando. Espero que estoy seguro que a las personas que están al otro lado de la pantalla también. Marco, dos últimas, chiquitas. Recomiéndanos algo. O sea, cuando no has estado pensando en cosas importantes, ¿qué cosa veías en Netflix? ¿O qué has estado leyendo? ¿Qué has estado escuchando? ¿Qué podcast has descubierto? Bueno, en Netflix vi esta película de Spike Lee, la última, Ah, es se me fue el paja. nombre. Es paja, es paja. Ya, es loca, ¿no? Porque sí, son cinco soldados negros que están yendo a Vietnam, pero es totalmente desquiciante, ¿no? O sea, Ujú, después eh, hay una serie también gringa que se llama The Ozark, The Ozark, ujú. como una Sí. pareja como de Chicago, en fin, que terminan como enrollados con un cártel de México, en fin, como un thriller muy, muy divertido porque pasa en una zona muy parecida a Maine, donde he vivido mucho, mucho tiempo, ¿no? Ujú. Eso, y después he estado como siguiendo como en Instagram, ahí bueno, sí mencioné a Natalia Barrera, ¿no? De la chica Ajá. afroperuana, es muy divertida, mucho, y hay un pata, eh, Orlando Sosa, que también es ahí, está en Instagram como compartiendo mucho. Él habla desde el ser como eh, gay, afroperuano, pero también gordo, ¿no? Es Ujú. como él se define, y es muy interesante, muy lúcido lo que cuenta, Paja, ¿no? paja, paja. ¿Cómo Eso ha se llama? estado ¿Me bien. repites el nombre? Orlando Sosa. Ya. Orlando Sosa. Y después, bueno, periodismo. A mí me gustan mucho las columnas, ¿no? Leer las columnas, los periódicos. Y Ujú. me da pena que ahora muchos periódicos están como cobrando por sus columnas, ¿no? Pero, por ejemplo, Daniela Meneses me parece como bien interesante porque está hablando mucho como de feminismo y tal. Es una capa esa chica, es una super capa.
es loco porque es como que en 5 o 6 párrafos te pone, o sea, te pone tantos puntos de vista y ella tiene obviamente como un punto de vista propio, pero te va juntando, tejiendo una vaina que es casi como una clase, ¿no? Y eso me parece Ujú. como pajísima, pajísima. O sea, porque Sí, muchas columnas de opinión son como escritas básicamente para defender el modelo, para atacar al gobierno, ¿verdad? ¿No? Es ujú, como ya ujú, un poco como, ujú, ver televisión en blanco y negro ahorita, ¿no? Ya, o sea, ujú. sí, Sí, es una capa, es bien joven también. sí, 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 es muy capa. sí, Y bueno, y se puede recomendar un autor ahorita, claro. eh, yo creo que, bueno, James Baldwin, ¿no? Autor Sí. afroamericano, De I'm Not Your gay, Negro, ¿no? sí, y tiene unas novelas, o sea, increíbles, y hay una que justo Ezio Neira tradujo hace unos años en Editorial Tajamar de Chile, que se Ajá, llama La habitación de Giovanni. Yo la ajá. compré cuando estuve en Lima la última vez en Comunitas. Qué buen dato. Es una novela cortita, es muy, muy, muy bonita, muy chévere. Qué buen dato. Bueno, siguiendo acercándonos al cierre, siguiendo una de las tradiciones de este programita, llegó la hora de las recomendaciones editoriales, para lo cual me voy a poner los anteojos, porque voy a leer. Acaba de salir un libro llamado Corona Shock, Cómo reactivar la economía, que es un libro de ensayos que reúne, vamos, el nombre es lo suficientemente elocuente como para que yo tenga que explicar de qué va, ¿no? Ha sido editado por Debate e incluye textos de algunos cañas bravas como Carlos Ganosa, Piero Gessi, Carolina Trivelli, Miguel Jaramillo y el amigo Hugo Ñopo. Cuesta entre $5 y $6 en todas las plataformas digitales. Corona Shock, cómo reactivar la economía. Y otro dato es, también pueden buscar No Tocar, Ciencia contra la Desinformación en la Pandemia de COVID-19 de Débora García Bello, editado por Paidós. Este ebook cuesta aproximadamente $4. Asimismo, quiero contarles que ya salió el número 2 de la revista cusqueña Perú Foto, con abundantes reseñas, ensayos, entrevistas, portafolios de fotógrafos nacionales y extranjeros. La revista es gratuita, solo deben ingresar a www.perufoto.com. Y antes de terminar, llegó la hora del poemita de confianza. Les voy a leer eh, un poema que me gusta muchísimo de una poeta que idem, es El Nudo de Teresa Cabrera, del año 2012, del libro titulado también El Nudo. Me parece que está como para el tiempo. Si escribo que tengo más de 30 años y que un nudo va cerrándose y unas cuerdas en mi interior se enroscan, pronto caeré en el lugar común. Si escribo que el nudo se ha corrido acomodándose entre las costillas a la altura del bofe, pronto sentiré sus pequeñas uñas cavando entre dos nervios para anidar sus huevos, su prole infinitesimal, y caeré en la hipocondría, en el miedo a mi propio cuerpo. Diré al médico que el nudo ha sido fabricado con restos de venas inservibles y cáscaras de larva. Él asentirá con rostro comprensivo y fingirá tomar nota, mientras presiona botones secretos, suda, pide auxilio. Insistiré diciendo que traigo el nudo envuelto en un pañuelo. Diré amenazante que acumula una carga explosiva, un mensaje secreto descifrable solo con instrumentos, rigurosas observaciones, informes radiológicos con aspas y casillas. Pediré bromuro. Pediré que me examinen y que me quemen junto al sobre con los resultados, las mascarillas, los recipientes infectos. Palabras como estas, o parecidas a estas, aparecen en sueños dándome trabajo. Toman la forma, el humor, la textura de los hechos probados. Un presente abrumador de palabras que al despertar se pierden en la tos, en la baba o en el destello del cableado al desconectarse. Cada mañana intento la escritura mientras el nudo aprieta, rechina, pela sus bordes, depura su concentrado núcleo desprendiendo finas láminas y un polvillo dorado. Un ridículo polvillo dorado que me ciega.
fuerte. Bueno, gracias, querido Marco. ¿Quieres agregar algo antes de cerrar este kiosco? Pucha, me gustaría... Te recomiendo. Sí, no. Es del 2012, parece que lo hubiera escrito ayer. Ella, Teresa Cabrera, ella vive en Argentina, creo, o me estoy... No. No. Vive aquí en Lima, Perú. Bueno, quería recomendar a este poeta aguajún, Bhikkhu Sanchung. Él tiene un poemario que se llama Retorno a la Nada, que es una rareza porque salieron como 100 ejemplares nomás. Pero él está también por ahí en las redes, ¿no? ¿Puedes repetir su nombre y si puedes deletrearlo incluso? Bhikkhu es B grande I-K-U-T y su apellido es Sanchung, S-A-N-C-I-U-M. Bhikkhu Sanchung. Y su poemario se llama... Sí, Retorno a la Nada. Ese es su poemario anterior, está preparando uno nuevo. Es jovencísimo además, ¿no? Creo que estudia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y también Ana Lucía Mosquera, ¿no? Ella es comunicadora y tal, y ella está en LinkedIn y hay muchas de sus como ensayos, columnas, están ahí. Es muy capa, ¿no? Sí. Bueno, gracias una vez más. Gracias a todos los que han seguido esta ya quinta charla desde el otro lado de la pantalla y especialmente a Manuel Fernández Corleone por su apoyo en la producción, a Marco Muletalder por prestarme este foquito de influencer y a El Hombre Misterioso por permitirme usar su tema Control en la introducción, en la nueva introducción del programa. Ya no suena como música de ascensor. Nos vemos el próximo viernes 12 a la misma hora y por el mismo canal. Me acompañará una invitada bastante interesante, así que agárrense. Eso es todo, amigos. Que viva la República. Buenas noches y buena suerte. Adiós.